Por favor, si vais tomando asiento, empezamos, para no retrasarnos. ¿Empezamos? Bueno, hola de nuevo. Damos comienzo a la segunda parte de la sesión de la mañana, que cambiamos de tema, versa sobre afectación renal en enfermedades sistémicas. Y os voy a contar cómo surgió esta de la primera charla, que es sobre el estudio OBIKID y que da Liane Correia Costa. Cuando fuimos al Congreso Europeo de Nefrología Pediátrica en Oporto, yo vi a la doctora Correia Costa hacer una presentación sobre el estudio OBIKID, que no conocía entonces. Ahora va a ser publicado en muy breve plazo. Y os lo digo sinceramente, quedé muy impresionado por la presentación que hizo en inglés, una presentación que me pareció perfecta. Y cuando acabó la presentación, me dirigí a ella, hablé con Alberto Caldas y le dije que sí, que me encantaría que presentara estos datos en este curso en Oviedo. Y me dijo que sí, que estaría encantado en Oviedo, y dije, no podemos perdernos esto, porque son datos muy interesantes, muy bien presentados. Y posteriormente me escribió para decirme que no me había dicho que era médico residente todavía, y le dije, pues no importa que seas médico residente, mucho mejor. Y tenemos el placer de que estás aquí, que nos vas a presentar este estudio tan interesante que estáis realizando, y mañana pues tus otras comunicaciones. Y luego ya presentaré a la otra madriaga. Así que cuando quieras. En primer lugar, muchas gracias por sus palabras, profesor Fernando, y a toda la organización por invitarme a estar aquí hoy en ese magnífico curso. En segundo lugar, decir que soy portuguesa y que voy a intentar hablar español, pero estoy segura que solo voy a hablar portuñol, pero espero que me entiendan, y si hay alguna duda o algo que no comprendan, que me digan, por favor, que paro e intento decir mejor. Entonces voy a presentar los resultados principales de este estudio que estamos desarrollando en Porto, en la Facultad de Medicina donde trabajo. Como todos sabemos, en las últimas décadas la obesidad en edad pediátrica es un problema que está creciendo. Tenemos prevalencias que son pandémicas. En verdad, un estudio de 2014 reportaba que en las últimas 3 décadas la obesidad y sobrepeso en edad pediátrica había aumentado 47%, que es muchísimo. Y en ese reporte de UNICEF de 2013 podemos ver que hay 3 países que tienen prevalencias de sobrepeso y obesidad por encima de los 20%, pero Portugal y también España están muy cerca. Entonces es claramente un problema aquí en el sur de Europa, la obesidad en edad pediátrica. En verdad tenemos un estudio en Portugal que muestra que más de 30% de los niños entre los 2 y los 10 años tienen sobrepeso o obesidad. Eso es problemático porque todos sabemos que la obesidad está relacionada a muchas condiciones, comorbilidades cardiovasculares como la hipertensión, la dislipidemia y la insulinoresistencia. Además, cada vez más sabemos que la obesidad es una enfermedad sistémica. Sabemos que la célula adipositaria no es solamente un depósito de grasa, pero es también una célula que va a producir muchas sustancias que van a tornar un ambiente inflamatorio en todo el sistema, en todo el cuerpo, juntamente con un ejército de células inflamatorias residentes, que son sobre todo los macrófagos, y que van a producir las adipocinas, que en efecto general van a tener un efecto inflamatorio. Lo que pasa es que ese efecto inflamatorio sabemos hoy que está muy relacionado con el desarrollo de hipertensión y de varios factores de riesgo cardiovascular.
Además, la obesidad condiciona también un ambiente oxidativo. Sabemos que hay un aumento muy importante de la producción de sustancias reactivas y también una disminución relativa de los sistemas antioxidantes. Eso sabemos que va a condicionar, juntamente con la inflamación, que se va a empezar muy tempranamente en la infancia, daño vascular. Lo que sabemos es que el endotelio va a perder muchas de sus propiedades normales de vasodilatación, de antiagregación, y se va a quedar danificado. Eso va a implicar que vamos a tener vasos más rígidos, más rigidez arterial, que vamos a tener más grosor de íntima media carotidia, vamos a tener presión arterial más alta. Eso va a condicionar a largo plazo que vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y más tarde en la edad adulta que va a condicionar una morbilidad y mortalidad prematura que es muy importante y que hoy se piensa que vamos a tener en las próximas décadas un grande aumento de la mortalidad cardiovascular porque estamos empezando mucho tempranamente lo que pasa con los niños. Pero más recientemente hay también evidencia que nos muestra que en verdad la prevalencia de la enfermedad renal crónica está también aumentando y lo que se piensa es que esto está muy relacionado con lo que pasa con la obesidad. En la última década la prevalencia de enfermedad renal crónica duplicó. Se piensa en un estudio de los Estados Unidos que tenemos aquí, lo que podemos ver es que entre los adultos la prevalencia de enfermedad renal crónica terminal está creciendo y ese crecimiento está pasando paralelamente a lo que pasa con el índice de masa corporal, el BMI de la población. Y además sabemos también que la obesidad va a condicionar, es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal crónica. En ese estudio se mostraba que el ritmo de declinio de la función renal va a ser mayor entre los individuos que presentan índices de masa corporal más altos. Entonces es claramente un factor de progresión de la enfermedad renal. En los niños empiezan ahora a existir estudios que prueban que se pasa algo muy similar. En un estudio de 2013 que caracterizaba la población pediátrica que estaba en reemplazo renal, en técnicas de reemplazo renal, que mostraba que más de 30% de los niños presentaban sobrepeso o obesidad. Muy bien, podemos pensar, todos los niños están quedando más obesos. Pasa lo mismo con los que tienen enfermedad renal, pero no es solo eso. Hay estudios muy importantes que fueron publicados muy recientemente, 2 cortes, que nos muestran que los niños obesos, cuando llegan a adultos, van a tener un riesgo relativo de enfermedad renal crónica de todas las causas, que es muy superior, que es lo que vemos en ese gráfico. Eso es verdad. Ese estudio incluía más de 10.000 adultos. Entonces, esos adultos que eran niños obesos tenían un riesgo mucho más alto de enfermedad renal crónica de todas las causas. Es por eso que pensamos en desarrollar este estudio OBIKID. Nuestro objetivo principal sería de intentar entender un poco más el impacto de la obesidad en el riñón, comprender los mecanismos envolvidos, nominadamente la inflamación, el estrés oxidativo, pero también alteraciones en los sistemas renina-angiotensina. En esa figura tenemos algunos de los mecanismos que pueden estar envolvidos que hacen que la obesidad va a condicionar daño renal. Voy a mostrar los resultados que ya tenemos, que son los resultados de inflamación, estrés oxidativo, a condicionar disfunción endotelial, y también vamos a hablar un poco de las causas que pueden causar hipertensión. Me gustaría mostrarles los resultados del consumo de sal, que es algo muy importante que se habla mucho en los adultos, que no hablamos tanto en los niños, pero que pensamos que es muy importante también. Y después les voy a mostrar al final los resultados de la las mediciones de la renina-angiotensina, nominadamente los datos de lo angiotensinogéneo, que es lo que tenemos ahora porque los otros aunque no están doseados, y vamos a ver cómo ese angiotensinogéneo que es producido, que es doseado en la orina y que significa lo que pasa, que es producido en el parénquima renal, cómo va a interferir con la producción de 2 citocinas, que son citocinas fibrogénicas, también producidas en el riñón, y que lo que van a hacer a la función renal. Entonces, ese estudio OBIKID fue basado en una cohorte de nacimientos que tenemos en Puerto.
que fue establecida en 2005-2006 y que incluyó inicialmente 8.647 niños recién nacidos. Y después que estos niños fueron avaliados a los 7 años, y todos que fueron avaliados a los 7 años y que tenían análisis de sangre podrían ser incluidos en el estudio OBIKID, y fuimos a escoger una muestra consecutiva de esos niños. Incluimos 324 niños en el estudio OBIKID, pero vamos a analizar hoy solo los resultados de 313 que tenían una evaluación completa. Revisando muy rápidamente la metodología, solo decir que para considerar sobrepeso y obesidad usamos los datos de referencia de la Organización Mundial de Salud y con los datos de referencia para el índice de masa corporal, para el score de índice de masa corporal. Todos los niños realizaron mapa de 24 horas en el estudio OBIKID para caracterizar hipertensión y también para caracterizar la ausencia de dipping, que como todos sabemos es la queda normal de la presión arterial al menos de 10% durante la noche en relación a la que tenemos durante el día. Todos los niños realizaron también 3 mediciones de velocidad de onda de pulso, que usamos la media de las 3 mediciones, que es un indicador indirecto de rigidez arterial, entonces de daño endotelial. Vamos a medir varios parámetros en el sangre. Todos los niños dieron también una muestra de orina donde fuimos a dosear varios parámetros del estrés oxidativo, como vamos a ver. Los parámetros son esos y voy a mostrar adelante cada uno de esos. Entonces tenemos los 313 niños con una distribución muy similar entre los dos sexos. Los niños tenían a la data de la evaluación 8 o 9 años y teníamos 163 que tenían peso normal y 150 con sobrepeso o obesidad. En relación a los datos de la presión arterial, decir que naturalmente los niños con sobrepeso, como esperábamos, tenían valores significativamente superiores, sobre todo en lo que respectaba a la presión arterial media durante las 24 horas y durante la noche. Y también notamos que había una tendencia para ver más niños con valores caracterizados como hipertensión y como pérdida de dipping en el grupo con sobrepeso y obesidad, pero las diferencias eran casi significativas, pero no totalmente significativas. También tenemos los resultados de los lípidos sanguíneos. Naturalmente los niños con sobrepeso y obesidad presentaban más colesterol, más triglicéridos, más insulinoresistencia. Medimos por el índice de OMA-IR, que es muy usado internacionalmente. Tenían también valores más altos de ácido úrico y valores más altos de proteína C reactiva de alta sensibilidad e interleucina 6, 2 marcadores inflamatorios mucho usados en los adultos y que hicimos también. Pero para caracterizar mejor los sistema inflamatorio, fuimos a medir una enzima que es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es producida por los neutrófilos y los monocitos y es muy importante en la respuesta a los microorganismos produciendo ácido hipocloroso, destruyendo los microorganismos. Pero se sabe también que la mieloperoxidasa está envolvida en estudios en adultos. Sabemos que está también envolvida en el desarrollo y progresión de situaciones inflamatorias crónicas, nominadamente en la patología cardiovascular. Y lo que vimos es que, independiente de la medida de obesidad que usamos, vemos que los niños con sobrepeso, obesidad o con más perímetro de cintura ajustado a altura o con más porcentaje de masa grasa tenían niveles significativamente superiores de mieloperoxidasa. Además, la mieloperoxidasa estaba significativamente relacionada con muchos parámetros cardiovasculares. Lo más importante para mí pienso que es la relación con la presión arterial media y con la presión arterial nocturna, pero también con el índice de insulinoresistencia. Fuimos a intentar ver en modelos multivariados lo que se quedaba asociaciones independientes y verificamos que en los niños con peso normal hicimos esa distinción porque había una interacción significativa en relación a la onda de pulso. Entonces separamos los niños con peso normal. Los principales determinantes que eran independientes, asociaciones independientes con la MPO, eran los niveles de neutrófilos, monocitos, naturalmente, porque son los que producen la mieloperoxidasa, pero también la onda de pulso. Entonces eso significa que la mieloperoxidasa es sus productos que van a producir muy cerca de los vasos, van
a afectar ya en esas edades tan precoces lo que pasa. En los obesos esa asociación no era significativa con la onda de pulso, solo se quedaba significativa con los neutrófilos, y pensamos que eso es porque naturalmente la obesidad es un factor determinante muy importante que puede como no dejar ver lo que pasa con los otros determinantes, porque la obesidad por sí sola puede ser un determinante muy fuerte. Cuando vamos a ver los resultados de marcadores de estrés oxidativo, es importante decir que amiloperoxidadas también tienen una acción oxidante, entonces hace un poco el link entre los dos sistemas de inflamación y estrés oxidativo. Esos ahora son resultados de estrés oxidativo, y pueden ver que fuimos a medir la capacidad antioxidante total. La capacidad antioxidante total estaba igual, no encontramos diferencias entre los grupos de peso normal, sobrepeso y obesidad, y también no encontramos diferencias para los niveles de peróxido de hidrógeno en la orina, que sabemos que es una especie reactiva, no es un radical libre, pero es una especie muy reactiva y que participa en muchas reacciones oxidantes, pero no había diferencias. En lo que vimos diferencias marcadas fue en los niveles de isoprostanos, sobre todo los isoprostanos urinarios. Isoprostanos resultan de la reacción de oxidación de los lípidos, entonces es una medida de lo daño que está ocurriendo con los lípidos en el organismo en general. Son productos secundarios que van a resultar de la reacción con el ácido araquidónico. Entonces son muchas veces usados en estudios de estrés oxidativo. En niños hay algunos resultados, pero lo que pensamos que es interesante fue, una vez más, las asociaciones independientes de la obesidad que fuimos a encontrar. En verdad, los isoprostanos urinarios estaban relacionados independiente de los niveles de índice de masa corporal, con ausencia de dipping y con insulinoresistencia. Eso es muy importante porque significa que ese daño oxidativo que está pasando en esos niños obesos ya está cambiando lo que pasa en los vasos. La ausencia de dipping sabemos que muchas veces puede ser uno de los primeros marcadores a quedarse alterados en esas situaciones. Entonces, los resultados sobre inflamación y estrés oxidativo son muy coincidentes con lo que existe en la literatura, pero lo que fue nuevo y que encontramos de más importante fue la asociación con la pérdida de dipping y con la insulinoresistencia para la MPO, pero también para los isoprostanos urinarios, que había también la asociación con la pérdida de dipping. Y además, con la MPO tenemos ese resultado de la onda de pulso que pensamos que es algo que puede ser importante. Más adelante voy a mostrar las asociaciones de la MPO con la función renal, que puede también estar relacionado con lo que pasa con la onda de pulso, y vamos a ver más adelante cuando hablamos de función renal específicamente. Ahora solo mostrar rápidamente, si estoy hablando muy rápido que me digan, disculpen. La onda de pulso, verificamos que también había niveles más altos en los niños con obesidad, con sobrepeso y obesidad, considerando todos los otros marcadores de obesidad también. Fuimos a ver efectivamente los principales determinantes de onda de pulso en ese estudio. Sabemos que la edad es muy importante porque con la edad debe aumentando la onda de pulso, pero también independiente de obesidad, fuimos a encontrar la misma cosa. Encontramos que la ausencia de dipping y la insulinoresistencia estaban contribuyendo para los valores más altos de onda de pulso. La onda de pulso, hay resultados un poco contradictorios en la literatura. Solo en 2015, muy recientemente, hay una revisión, una metaanálisis que muestra que de facto en los obesos parece que hay tendencia para que la onda de pulso se va a quedar más alta. Nosotros confirmamos esos resultados, pero había muchos estudios contradictorios hasta ahora. Además, esa asociación de la onda de pulso con los factores de riesgo cardiovascular es muy importante, refuerza el papel de la onda de pulso a identificar precozmente esos niños que van a tener un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Ahora me gustaría mostrarles rápidamente los resultados referentes al consumo de sal. Sabemos que los países del sur de Europa van a consumir mucho sal. Nosotros encontramos que en esa muestra teníamos que los niños varones
consumían más sal, 6.8 gramos por día, y las niñas 6.1, pero eso significa que más de 70% de nuestra muestra consumía más sal, lo que es recomendado por la Organización Mundial de Salud para adultos, que es de 5 gramos por día. Si vamos a considerar las recomendaciones por los niños que existen y que son adaptadas, tenemos valores de 3-4 gramos recomendados, entonces casi el 95% de la nuestra muestra presentaba valores más altos. Lo que vimos que fue muy interesante también es que los niños con sobrepeso y obesidad consumen más sal. Ese sal es estimado en la orina de 24 horas, que es lo gold standard, y verificamos que efectivamente los niños con sobrepeso, especialmente los niños varones, consumían como 7.5 gramos por día, que es mucho. Y fuimos a ver de qué forma eso iba a interferir con la presión arterial. Y lo que vimos es que la presión arterial sistólica en los niños, víamos claramente que cuando avanzábamos en el consumo de sal, aquí tenemos los terciles de sal, teníamos un aumento en todos los grupos, en todos juntos, en los niños con peso normal, en los niños con sobrepeso y obesidad, en todos la presión arterial sistólica vaya a subir, pero encontramos algo que no comprendemos totalmente y que estamos ainda estudiando para intentar comprender lo que pasó, es que en las niñas víamos que la presión arterial diastólica disminuía con el aumento del consumo de sal. Eso no comprendemos totalmente. Hay los estrogenios que son prepubertarios, entonces no puede ser solamente eso, no sabemos claramente lo que causa esa diferencia, pero lo que pasaba es que en los modelos ajustados, ahí estaban los datos crudos, y cuando ajustábamos en modelos multivariados, la única asociación que se quedaba significativa era la relativa a la presión arterial sistólica del día, solamente para los niños. Lo que verificábamos es que era significativo lo que pasaba cuando mirábamos todos los niños juntos, pero el efecto es mucho más fuerte cuando miramos los niños con sobrepeso y obesidad. Eso significa que en esos niños el efecto del consumo de sal va a ser más marcado, y por cada gramo de sal que van a consumir más, va a subir 1 miligramo de mercurio de presión arterial sistólica. Entonces ese refuerza que ese puede ser uno de los mecanismos en que van a hacer la presión arterial a subir en esos niños. Entonces, los resultados, como decía, son consumos de sal muy altos, cerca de 2 gramos más altos de lo que es reportado en 2 otros estudios europeos, pero hay estudios americanos que reportan valores muy similares, porque sabemos que en los Estados Unidos también consumen mucho sal. Los resultados que pensamos que son importantes son estos, en que de facto los niños obesos con sobrepeso van a tener un efecto aumentado. Entonces en ese tenemos más un punto donde podremos intervenir, que es en la disminución del consumo de sal. Cuando fuimos ahora a mirar los resultados de la función renal, lo que encontramos fue que los niños con sobrepeso y obesidad presentaban valores significativamente superiores de creatinina y cistatina C. Cuando calculamos la tasa de filtración glomerular con fórmulas que usaban creatinina, cistatina y creatinina y cistatina, fórmulas combinadas, verificamos que la fórmula Schwartz solamente con la creatinina no tenía diferencias significativas, aunque había una disminución en los valores, pero teníamos diferencias muy significativas para la fórmula de Filler de cistatina y para la fórmula de Zapitelli combinada con creatinina y cistatina. Entonces, verificamos también que había una correlación de todos los marcadores de función renal con el BMI. Pero no estábamos esperando esos resultados porque son niños muy jóvenes, todos tienen función normal en lo rango de normalidad, pero no esperábamos eso, esperábamos encontrar que los niños con sobrepeso y obesidad podrían estar hiperfiltrando en una fase inicial del daño renal. Entonces pensamos si podríamos estar introduciendo algún problema, y en ese punto pienso que es más fácil de explicar con un ejemplo. Si tenemos 2 niños con la misma edad y la misma altura, y vamos a supor que sus riñones van a funcionar lo mismo, 75 mililitros por minuto en absoluto. Cuando vamos a hacer todas las fórmulas, van a ajustar al área de superficie corporal del adulto. Entonces, si hacemos eso manualmente, lo que va a pasar es para ese niño con la misma altura que el otro, pero con 28 kilos, que es el peso ideal para esa altura, verificamos que tenemos un área de superficie corporal de 1.03. Eso nos va a dar una tasa de filtrado de 125
125 mililitros por minuto por 73 metros cuadrados. Pero cuando hacemos lo mismo con ese niño, vamos a tener valores que son significativamente inferiores. Entonces lo que pasa es que podemos, como estamos usando siempre fórmulas que están ajustadas a la superficie corporal, lo que puede estar pasando es que esos niños van a estar hiperfiltrando. Y vamos a comparar los valores si usamos las fórmulas estándar o se las vamos a ajustar al peso, al BMI, al perímetro de cintura, todo medidas de obesidad. Lo que pasa es que los niños con sobrepeso y obesidad van a tener valores más bajos y pensábamos función renal peor. Pero si vamos a comparar los niveles absolutos o ajustados a la altura o a masa sin grasa, masa magra, verificamos que los niños con obesidad van a tener valores más altos de función renal, entonces pueden estar verdaderamente hiperfiltrando. Naturalmente, para entender eso, tendríamos que hacer estudios exógenos para confirmar la función renal de esos niños, que no es éticamente muy aceptable, pero estamos intentando alguna forma de firmar eso. Pero pienso que es importante tenernos en idea que en esos casos en que queremos específicamente comparar niños normales con niños con sobrepeso, puede no ser lo ideal las fórmulas ajustadas al área de superficie corporal. Entonces pensamos que una hipótesis que podemos utilizar en la práctica clínica es usar cuando ajustamos, normalmente el clearance de creatinina que ajustamos manualmente, podemos usar el peso ideal para calcular la área de superficie corporal. Vamos a las tablas de BMI, de índice de masa corporal, vemos cuál es el BMI ideal, el percentil 50, para aquella tabla de los niños vemos cuál es lo peso ideal y calculamos la área de superficie corporal con el peso ideal. Solo después ajustamos a esa área de superficie corporal. Pienso que así podríamos tener algo más cerca de la realidad, y lo que vemos cuando hacemos eso en la nuestra muestra, que de facto esos niños con sobrepeso y obesidad van a presentar valores significativamente más altos. Entonces pensábamos en una fase inicial que podríamos estar encontrando ya daño renal con función renal más baja. Lo que encontramos es que esos niños pueden estar hiperfiltrando, pero de una forma o de otra hay diferencias que son significativas a los 8 o 9 años de edad. Eso es preocupante porque algo ya está empezando, algo está pasando. Y lo que pensamos y sabemos es que el número de nefronios es determinado al nacimiento, entonces naturalmente esos niños obesos van a dar una sobrecarga a los riñones y se van a iniciar hiperfiltración muy temprano como aquí. Ciertamente van a perder su función renal en la edad adulta y eso va a condicionar enfermedad renal crónica más tarde. Mostrando ahora muy rápidamente los resultados en que vimos que la MPO, como decía, estaba relacionada con lo que pasaba con la función renal. Vemos que en los niños con sobrepeso y obesidad hay una asociación que es significativa, una tendencia para que los niños que tienen función renal más alta, eso es lo mismo si usamos las fórmulas absolutas o las ajustadas, los resultados era lo mismo, va creciendo, los niveles de filtrado glomerular se asocian a niveles más altos de MPO. Eso significa que probablemente los niños que están ya hiperfiltrando, la MPO va a tener algún efecto en eso. Eso es verdad mismo cuando ajustábamos para todos los marcadores de riesgo cardiovascular. Entonces la MPO va a tener un efecto que no estaba. Sabíamos que la MPO, hay estudios experimentales en animales en que la MPO tenía un efecto en lo daño glomerular más tarde, cuando ya había enfermedad renal crónica establecida, pero ese efecto en fases iniciales de hiperfiltración no estaba ainda, aunque no estaba descrita. Para terminar, solo mostrar los resultados de los sistemas renina-angiotensina, específicamente de lo angiotensinogéneo urinario, porque es lo que determina cuál es la activación que existe de ese sistema en el riñón. Es un marcador muy fiable, en estudios en adultos eso está bien establecido. Y pensábamos que íbamos a encontrar que ese marcador ya estaba aumentado en los niños con sobrepeso y obesidad, pero en verdad no había diferencias en los niveles de angiotensinogéneo urinario y tampoco en los niveles de angiotensinogéneo plasmático. Una otra hipótesis que poníamos era que las dos citocinas fibrogénicas en la orina
pensábamos que también ya podrían estar aumentadas en los niños con sobrepeso y obesidad, pero verificamos que no estaban, que los niveles eran muy similares. Mismo para la endotelina 1 parecía que había una disminución en los niños con obesidad. Entonces no era exactamente lo que esperábamos, pero encontramos algo que pienso que es muy interesante, que es que los niveles de endotelina y de TGF están significativamente relacionados positivamente con los niveles de angiotensinogéneo urinario. Los niños que tenían más angiotensinogéneo urinario eran los que tenían también más angiotensina y más TGF-beta. Eso era significativo solamente en los obesos. Entonces, como conclusiones, mostramos que, de facto, los niños con sobrepeso y obesidad van a tener niveles más altos de estrés oxidativo y de inflamación, y que eso se puede estar relacionado con el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular y también con la disfunción endotelial que verificamos con la medición de la onda de pulso. Además, el consumo de sal excesivo puede ser un importante factor que contribuye para la hipertensión relacionada con la obesidad, porque esos niños pueden ser, sabemos que en la obesidad puede existir un poco más de sensibilidad al sal, y puede ser eso que está condicionando esos resultados. Ese es un dato muy importante. Además, la relación de la obesidad con la tasa de filtración glomerular es algo que debe ser más estudiado. No hay muchos estudios en edad pediátrica en niños saludables. Es necesario haber más estudios que puedan confirmar lo que encontramos, porque la mayoría de los estudios usa las fórmulas estándar y dicen, muy bien, van a tener menos función renal, pero no sabemos verdaderamente lo que está pasando. Y pienso que es importante encontrar tal vez ajustadores alternativos en esos niños cuando queremos específicamente en lo contexto experimental saber si hay o no diferencias entre los dos grupos con peso normal y con obesidad. Los niveles de MPO pueden tener un papel, desarrollar